Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hortensia, Aurora, me gustaría preguntarles, em, ¿cuál ha sido su principal motor para romper todos estos estereotipos? Si me permites, Hortensia, si gustas comenzar tú. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Kat. Yo, como mencionaba Fátima, tengo más de 40 años de experiencia profesional. Recientemente me acabo de jubilar. Estoy apenas probando lo que significa la jubilación y el poder contar con mi tiempo para hacer otro tipo de cosas. En la pregunta específica respecto de cuáles han sido los retos más importantes, yo creo que en principio fue el creértela, ¿no? O sea, yo veo en estos últimos 40 años, de cuando yo empecé a trabajar en la banca, pues sí, efectivamente éramos muy pocas mujeres en posiciones directivas. Como todo mundo, empiezas desde abajo y se presentan las oportunidades. Y creo que lo más importante ha sido el creértela, ¿no? El creerte que puedes realmente hacer lo mismo que cualquier otro sin importar el género. Y específicamente ese fue mi caso, ¿no? Yo creo que nunca pensé en términos de género, sino en términos de resultados. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Y qué es lo que puedes aportar? Y estar tan atento a las oportunidades porque las carreras no se diseñan con un camino predefinido, ¿no? Las carreras se van presentando las oportunidades y uno decide si las toma o las deja pasar a través de las diferentes etapas de tu vida que uno tiene que combinar como mujer, la vida profesional con la vida familiar, especialmente si decides tener una familia como fue mi caso, ¿no? Entonces, sí, el no dejar que el síndrome del impostor, que es, yo creo, muy común, especialmente en las mujeres que sufrimos de ese síndrome, en donde nos sentimos impostoras, en donde nos sentimos que nos llegan esas dudas si realmente podemos hacer el trabajo tan bien o mejor que cualquier otro, ¿no? Fátima, si me Muchas permites, gracias, Hortensia. Adelante. te contesto. No podía quitar el mute, me quedó una pequeña falla técnica. Antes que nada, pues agradecerles la invitación. Justamente me llama la atención lo que contestó Hortensia, porque te iba a contestar algo muy en el mismo sentido. Quizás porque somos una generación un poco atrás. Yo empecé mi vida laboral por allá en el 92, 91 y justamente ahora viéndolo en retrospectiva, pienso que algo que me ayudó mucho es el no tener ese prejuicio de pensar que era una actividad para hombres. Yo me he desenvuelto en el ramo de la construcción. Llevamos, pues, nomás, digo, ya cerca de 30 años lo mencionaste, pero nomás con mi empresa, con la que tengo ya 20 años, llevamos construidas más de 21,000 viviendas. Y eso es algo que pocas empresas en el país lo pueden decir. Pero quizás fuese esa cuestión de creer que sí puedes hacer una actividad, aunque aparentemente sea etiquetada como de hombres, no, no hay tal. Y creo que si bien, o sea, también hemos tenido que emparejar nuestra vida familiar, porque también yo opté por tener familia, y no resulta sencillo. Cualquier mujer que esté en la vida laboral, en cualquier puesto, te lo va a platicar y te lo va a ratificar. Sin embargo, el no tener como ese chip, tanto en que no puedes hacer una actividad de hombres, como en cuanto a, justo también lo que comentó Hortensia, que la misma vida profesional te va llevando por distintas rutas. En mi caso, yo estudié ingeniería industrial, aspirando a trabajar en una maquiladora. Era mi tirada al principio. Yo también empecé desde abajo. Sin embargo, pues al no poderme colocar, empecé a vender casas
nuestra venta como vendedora de casas. Y luego, pues, poco a poco, pues, fui adquiriendo algunos roles como los que ya mencionaste, como gerenta de WEN, como coordinadora en mercadotecnia y hasta que llegué a la empresa, pero también el no encasillarte en tu profesión o en tu género te abre una gama de posibilidades muy amplia y puedes aprovechar las oportunidades. Coincido mucho con lo que comentó. Y es que no hay industria que tenga un género. Es algo, sin duda, que no hemos logrado comprender, ¿no? Y entrando ya en esta, me gustaría que ustedes nos digan cuál ha sido ese camino, ¿no? Para llegar a donde están el día de hoy. ¿Cuáles son los principales retos que se enfrentaron y cómo lo vieron? Digo, vayan y busquen el principal reto que nos quieran compartir. Y bueno, creo que es importante porque de esa experiencia hoy todos podemos aprender. Por ahí, no sé quién quiera comenzar. Pues nada más para darle un poco de la secuencia, si quieres yo empiezo. Mira, Gracias, Hortensia. y yo igual digo, viendo en retrospectiva, decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó en mi vida? ¿Qué me llevó a poder ocupar posiciones de dirección y de dirección general? Definitivamente yo creo que fueron dos factores. Uno es el que alguien crea en ti, ¿no? El que alguien ponga los ojos en ti y lo pone los ojos en ti porque tu trabajo habla por ti, ¿no? En mi caso particular, definitivamente yo tengo el orgullo de poder decir, fue una mujer jefa que yo tenía, ¿no? Yo tuve una mujer jefa y cuando ella decidió moverse hacia otra área, pidieron opinión de quién podría ocupar la posición y ella me recomendó y eso hizo que el cuerpo directivo volteara a verme. Entonces, eso fue fundamental, ¿no? Que uno tiene que cuidar muchísimo que tu trabajo hable por ti, volverse un aliado, sin lugar a dudas, aliado de tus jefes, aliado de tus compañeros. Yo siempre les digo, no crear enemigos en el camino, sino todo lo contrario, ¿no? Crear alianzas en el camino. Eso me abrió la puerta a dar el brinco, a tomar posiciones directivas. Mi primer posición directiva en el banco, esto fue en Bancomer, yo trabajaba para el entonces Bancomer. Y ese fue, yo digo, que el primer cambio fundamental o elemento fundamental que hizo la diferencia. Definitivamente, seguro hice un buen rol en ese camino porque la persona que fue mi jefe después de esta mujer que fue la que me dio el primer empujón, pues yo trabajé muy a gusto con él, trabajamos muchos años, cada quien tomó su camino. Casualmente él se fue a Bimbo y salió de la banca cuando todo este movimiento se dio de la crisis bancaria en el país y la adquisición por parte de los bancos extranjeros. Él se fue a Grupo Bimbo, hizo carrera por allá, después lo mandaron a Estados Unidos y en un momento, 5 años más o menos después de que él estaba allá, él tenía un reto muy grande enfrente, que Grupo Bimbo iba a comprar una empresa muy grande, iba a ser su primera inversión realmente importante. Esto fue en 2008, en plena crisis, según otra crisis financiera del país, y él necesitaba a alguien que le ayudara con la integración de la empresa adquirida. Y volteó y me invitó a irme a Estados Unidos. Y esto para mí eran dos retos importantes. Es decir, me voy a otro país, ¿no? Me cambio de industria, estoy dispuesta a hacer estas dos cosas y tomar el reto y todo lo que eso significaba. Porque yo también tengo una familia, tengo 3 hijas, en ese momento eran 3 hijas adolescentes, la etapa más difícil para ser
un cambio de esta naturaleza, lo reflexioné y me pareció una oportunidad única realmente y decidí tomarla, ¿no? Y fue un reto enorme porque, nada más como anécdota, mi primer reunión, ya estando yo en la empresa en Bimbo allá en Estados Unidos, fue una reunión para revisar la carpeta de consejo que se tenía que entregar y empezaron a hablar con acrónimos de una industria que yo no conocía, ¿no? En otro idioma, en una industria que yo no conocía, una sala llena de hombres, porque si una industria que puedo decir que es de hombres, es la industria panadera, ¿no? Sin lugar a dudas. Hoy, 10 años después o 15 años después de que yo entré a Grupo Bimbo, es otro tema, ¿no? Ya ha hecho muchísimo por el tema de la inclusión final, por la inclusión, la diversidad de la inclusión, especialmente la inclusión de las mujeres, pero en ese entonces, no. Digo, yo era la única mujer en esa sala, la única mujer directiva, que además no entendía el lenguaje de lo que se estaba hablando, de los tecnicismos, etcétera. Y bueno, pues te fletas, lo tomas y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es eso lo que uno tiene que hacer, es fletarse, tomar la decisión, enfrentar los retos con todos sus riesgos y darle para adelante, ¿no? No, no asustarte, aunque en el fondo tengas miedo, ¿no? No asustarte, sino hacerlo, punto, ¿no? Y eso para mí fueron, yo creo que uno de los retos más grandes, ¿no? Fátima, Gracias. bueno, en lo que a mí Adelante, corresponde, Olga. igual, fíjate qué curioso. Yo creo que hay como retos externos y luego como retos, digamos, internos de cosas en cuanto a tu lógica, tu pensar en aquellos momentos, ¿no? De retos externos, bueno, tuve algunos. Ya entrando a la otra empresa donde empecé como vendedora y luego poco a poco me fui escalando hasta que llegué a mercadotecnia. Teniendo a mis hijos pequeños, yo tuve que empezar a viajar mucho porque la empresa era la tercera empresa más grande del país y entonces tenía que ir a todas las plazas, ¿no? Estando en mercadotecnia. Y la logística del cuidado de los niños se empezó a convertir en un tema. Eh, eh, a propósito ya de que venía el nuevo milenio por esas épocas, mi esposo y yo tuvimos como pues una idea y dijimos, a ver, él tenía como un valor entendido que cuando nacieran los niños, pues yo me iba a quedar sin trabajar. Yo misma en algún momento lo había pensado así. Sin embargo, pues tenía como esa inquietud y esa cuestión de hacer algo, ¿no? Pero en las familias nos habían educado a que la esposa tenía que quedarse en su casa. En nuestro entorno había todas nuestras primas, parientes, pues estaban en sus casas, nuestras amigas y todo eso, nadie salía a trabajar. Entonces, el punto es que nos sentamos e hicimos un plan cada quien por separado. Y yo sí percibo un antes y un después de que hicimos ese plan. Separamos nuestras metas a 10 años, a 1, 5 y 10 años, en lo profesional, en lo patrimonial, en lo familiar y en lo espiritual. Y luego las cruzamos, ¿ok? Entonces ya declaramos ahí cada quien lo que queríamos y entonces tuvimos que empezar a resolver la logística del hogar, que es también como si fuera una microempresa. Y ahí tuve una mujer que fue mi jefa, que era mi jefa en mercadotecnia, porque yo vivía con muchas culpas y creo que la culpa es algo que acompaña a muchas mujeres en el proceso de ir asumiendo roles importantes en la vida profesional. Si lo dejo demasiado tiempo solo, si no soy mamá catequista, si no fui a no sé qué, pero pues tienes que encontrar el adecuado balance. Entonces, lo que me dijo mi jefa, me dijo, a ver, necesitas resolver bien tu casa, necesitas resolverla bien porque si no la dejas bien resuelta, te va a tronar todo por acá. Entonces me decía, para empezar tienes que ganar bien,
si no aspiras a ganar bien, te va a tronar en algún punto porque eres súper mujer, quieres hacer todo tú sola y no van a salir las cuentas. Entonces tienes que ganar suficiente para que te dé para organizar tu casa. Llámese, pues, tener ayuda, apoyos y tener logística, en este caso que mi esposo también trabajaba. Entonces, ese fue un ingrediente importante que ella me abrió los ojos y me lo dijo así tan claro, me dijo, a llorar al patio, a ver, concéntrate en trabajar y concéntrate en conseguir tus metas. Pero bueno, lo importante es que una de las metas en el ámbito profesional, pensando en el 2000 a qué podía aspirar yo en ese momento a lo más alto, me puse como meta ser directora de la empresa donde estaba. Dije, yo quiero ser la sucesora de mi jefe, quiero ser a la que me dejé ahí. Y teniendo eso en mente, pues busqué llegué a la empresa con otros ojos, empecé a detectar oportunidades en las que no ponía atención y detecté un proyecto muy importante que estaba ahí tirado, no tirado, estaba atorado, no lo podían sacar, el líder de ese proyecto no lo podía aterrizar, eran 6,000 viviendas, lo regañaban todas las semanas. Entonces fui con el gerente regional, le dije, oye, ¿y si yo no saco ese proyecto? ¿Que me harías gerente? ¿Me subirías? Me dijo, a ver, vamos a platicarlo con el líder actual, vamos a ver qué dice. El líder actual dijo que se lo lleve, a mí qué quiero. Y pues me fue muy bien y me nombraron gerente y pues bueno, fue una buena historia. Sin embargo, viví algo que viven muchas mujeres y quizás todavía en la actualidad, que aunque me dieron el puesto, aunque me subieron el sueldo, no me dieron el mismo nivel que a todos los gerentes y luego de repente no me permitían ir a las reuniones corporativas. Porque había 2 gerentes, entonces, pero había plazas donde había 2 gerentes, así funcionaba, pero eran reuniones específicas de hombres. Yo no quiero concluir, yo pienso que tenían un formato de reuniones que era mitad formal y mitad fiesta, donde quizás yo no encajaba tan bien y por eso se resistían un poco y yo pues trataba de portarme como hombre y trataba de encajar y hablar con sus palabras y trataba de ser, miren, no le hace, llévenme, yo me he visto como ustedes y cosas así. Y no había manera. Entonces aquí 2 cosas. Una, el tener claro la visión me hizo comprender que yo ahí no iba a tener ruta o quizás la iba a tener, pero una ruta muy larga. Y fue lo que me permitió dar el paso a emprender. Y la segunda es que en algún momento concluí que yo no podía perder mi esencia en aras de encajar en algún lugar. Entonces, bueno, eso fue definiendo mi personalidad y pues fueron cosas ahí que más adelante pasaron. Qué gran historia. Muchas gracias, Aurora. Y ya que estamos entrando al tema, tengo 2 preguntas puntuales. ¿Ustedes creen que existe el techo de cristal? 1. 2. ¿Qué sucede en las empresas cuando comienzan a tener perspectiva de género, independientemente de género, cuando hombres y mujeres estamos involucrados en un proyecto productivo? ¿Qué le sucede a las empresas? Definitivamente yo sí creo que existen los techos de cristal. Han existido mucho más gruesos en el pasado, pero existen todavía el día de hoy, ¿no? Y más si hablamos en el mundo corporativo, que es la experiencia que yo puedo compartir. Lo que mencionaba Aurora ahorita del tema de que pues, son reuniones de hombres en donde efectivamente los hombres pues, tienen un lenguaje a veces diferente, aunque hoy las mujeres han adoptado mucho de eso, digo cada quien, ¿verdad? Pero sí tienen un lenguaje diferente. Yo puedo mencionar, por ejemplo, mi experiencia participando en consejos de administración. Por mis funciones, yo fui consejera patrimonial en muchas empresas, tanto empresas públicas como empresas privadas, ¿no? Y los consejos estaban formados por hombres, 100%, y normalmente eran hombres de edad mayor, hombres en su gran mayoría, sobre todo cuando yo empecé, mucho mayor que yo, y les costaba un trabajo enorme
el aceptarme. Juntas en donde chistes misóginos, ¿no? O sea, era su forma de conducirse, de expresarse, ¿no? Y se notaba la incomodidad que tenían en donde perdían esa libertad para conducirse como estaban acostumbrados, ¿no? Yo traté de ser un poco más condescendientes en términos de no engancharme con sus chistes, tampoco reírles los chistes, ¿no? Pero de alguna manera, si te quieres ser parte del grupo, pues no te puedes enfrentar, ¿no? Y hacerte la sentida, ni mucho menos. Bueno, pues, eso es como ustedes lo ven, pues qué bueno, porque a mí no me causa ninguna gracia y sigues adelante y a lo que va. Pero sí existe el techo de cristal. Tiende a haber, incluso hoy, aunque hay más mujeres en niveles directivos en las empresas, incluso hoy, pues sí, ¿no? Hay prácticas, al menos que a mí no tenía el tiempo. Si tú tienes varios roles que cumplir, porque pues tienes tu rol de profesionista, de directiva, y tienes tu rol de mamá, ¿no? En donde tienes que cuidar, y de mamá y de hija, en donde tus padres también necesitan atención porque tienen una edad en donde necesitan tu atención. Entonces tienes que repartir tu tiempo en muchos roles, que lo último que uno quiere es irse a tomar la copa con tus compañeros, ¿no? Y dices, bueno, si tengo que escoger, pues escojo no ir ahí para poder hacer estas otras cosas. Es importante reconocer el techo de cristal. Es importante que las mujeres no tan solo lo reconozcan el día de hoy, sino hagan que los otros lo reconozcan, ¿no? Es importante que como mujeres que ya llegamos o las que ya llegaron apoyen a otras mujeres. Eso para mí creo que es una de nuestras obligaciones, de ir abriendo camino, y si lograste abrir camino, pues hacer el camino más amplio para que más mujeres puedan incorporarse. Yo lo que observaba es que las mujeres, cuando llegan a la edad, digamos que reproductiva, en donde ya piensan en formar una familia, muchas veces las mujeres se ponen los límites. En ese periodo es donde se ponen los límites y dicen, no, pues ya tengo un hijo, ya no puedo, ¿no? Ya no puedo. Entonces yo creo que es importante lo que Aurora mencionaba, de que sí, definitivamente tienes que tener la capacidad económica para que puedas crear tu red de apoyo y entonces te puedas ir tranquila a trabajar y hacer lo que tienes que hacer. Si tienes que viajar, viajas. Si tienes que ir a juntas de 12, 14 horas de la madrugada en la noche a altas, lo haces, ¿no? Lo haces. Y lo haces si cuentas con ese apoyo en casa para que te dé la tranquilidad. Y eso significa tener los recursos económicos para construirlo, sin lugar a dudas, porque ya no es fácil decir, ay, se lo dejo a mi mamá o se lo dejo a mi hermana, a mi prima. No, eso no. Yo creo que son pocas las que tienen el privilegio de que eso suceda. Tienes que rascarte con tus propias uñas, tienes que hacer alianzas con tu pareja. Es importantísimo el crear esas alianzas con tu pareja y esa red con tu pareja, de que ambos entiendan qué rol están jugando y que efectivamente esté dispuesto tu pareja a apoyarte. En mi caso, así se dio, ¿no? Así se dio. Mi pareja, nada más, ayer cumplí 41 años de casada, ¿no? Que es toda una vida, y durante estos 41 años, pues mi marido también se la fletó, porque cuando yo me fui a Estados Unidos, la familia se quedó aquí, ¿no? Y él fue el que estuvo aquí, obvio, con una red de apoyo ya previamente construida, pero él fue el que se quedó a físicamente estar presente. Entonces, hay que sí reconocer estos temas,
reconocerlos abiertamente y luchar por ellos y que más mujeres no seamos enemigas de las mujeres, sino todo lo contrario, ¿no? Seamos las que apoyemos a las mujeres para que den que pasen ese periodo o esa transición, sobre todo cuando los hijos son chiquitos, y que se olviden de las culpas. Yo les puedo decir, ya teniendo a mis hijas grandes, les puedo decir, no pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Los hijos no se mueren sin ti, los hijos crean otras capacidades y otras habilidades, y los hijos te ven con admiración, ¿no? No crecen traumados. Gracias, muchas gracias. Adelante, Aurora. Oye, qué bárbaro, qué increíblemente parecido, me sorprende. Yo también ya tengo hijas grandes, digo, una hija y un hijo, ¿no? Y mi hija ya trabajando, y a mí me preocupaba mucho eso, que crecieran traumados, que cosas así. Yo en mi caso, dividí en lo delegable, no delegable y omitible, porque ya tenía un objetivo de, pues, de hacer algo que te implicaba, pues, un compromiso fuerte, una actividad profesional que te implicaba un compromiso fuerte. Entonces, separé lo delegable. En la casa hay muchas cosas delegables, vueltas, el súper, la limpieza, cosas que luego uno las quiere hacer, no pagos al banco, pagos así, tienes que hacer como una red, una logística. Yo pues perdí a mi mamá muy chica, no tenía quien me cuidara a los hijos, entonces hubo que tomar decisiones ahí. No delegables, sí había cosas donde decía yo, de repente voy a inclinar un poco la balanza hacia la casa y luego me regreso al trabajo y vas haciendo el equilibrio, lo vas manteniendo continuamente. A veces te inclinas un poco a la casa, a veces un poco al trabajo. Y lo omitible, tuve que dejar cosas que yo decía, esto no, porque no me va a dar para todo. Hay cosas que cierto tenía, no sé, que mi cafecito, sí bajé algunos y les rotaba, les daba vueltas y demás. Bueno, pero volviendo a la pregunta, en cuanto al techo de cristal, yo coincido en que todavía existe. Te doy un dato, simplemente en nuestro sector somos cerca de 1,000 empresas desarrolladoras de vivienda y solamente somos 2 mujeres que somos directoras accionistas de una empresa. Sin embargo, yo tengo la teoría de que eso ya tiende a desaparecer, basada en que el ambiente cada vez se está volviendo más competitivo. Esa es mi teoría, ¿eh? Ahí vamos a ver en cuánto tiempo se cumple. El ambiente cada vez se vuelve más competitivo. Las empresas no se pueden dar el lujo de desperdiciar talento de donde venga. Entonces, en la medida en que pues se vaya acercando al mercado laboral, nos vayamos acercando mujeres preparadas, mujeres que nos enfoquemos, como decía ahorita Hortensia, a ver, enfócate en ser pues aliada de tus líderes, en ser alguien que haga equipo, en ser alguien que aporte, en prepararte. O sea, yo sí, para las reuniones a las que tengo que ir, que muchas veces soy la única mujer y están, no sé, muchos hombres, lo que hago es que yo voy muy preparada en cuanto a lo que tengo que presentar. Si no tengo algo que decir, mejor no hablo. Si tengo algo que decir y que sé que aporte, lo documento, lo argumento. Y en la medida en que la competencia entre empresas se va volviendo más agresiva, los líderes aprecian esas aportaciones. Entonces yo creo que las empresas que no valoren el talento de donde venga y se queden en el modelo anterior van a tender a desaparecer, como pasó con la empresa donde yo trabajaba, por cierto. Entonces, creo que hacia allá va. Sin duda, tenemos mucho que hacer en temas culturales, no solamente en los hombres, en las mujeres. Habemos a veces o hay mujeres más misóginas que los propios hombres. O sea, que no nos ayudamos como nos podríamos ayudar, reconociendo el talento verdadero. Parece que estuviéramos en una competencia porque nos aprecien los hombres, no sé. Yo creo que sí, obviamente sí hay. El talento de donde venga, llámese hombre, mujer, lo que quieran ponerle,
debe ser bien recibido en la empresa, siempre y cuando comparta los valores de tu institución, ¿eh? Entonces, es mi apuesta y creo que sobre eso tenemos que cambiar, tenemos que trabajar, pero mucho es un chip de cultural. Coincido también que cuando empiezas a tener bebé te entra el dilema y lo dejo y no lo dejo. Y te digo, este consejo que me dio esa jefa en aquel entonces era porque yo estaba en mi segundo embarazo, yo estaba así con una bebé, ando correteando y con el otro, ¿cómo lo voy a hacer? Y en ese entonces no tenía todavía estructurada la ayuda. Y me dijo, ayudar al patio, organiza. Y en esa organización entramos todos los que seamos de la familia, ¿eh? El esposo, los hijos tienen que asumir su rol también un poco más independiente, su propio rol de equipo como parte de mantener todos la armonía y la operatividad de la pequeña comunidad que somos. Entonces, a los hijos, sí, o sea, desde chiquitos, a ver, esta es tuya, yo ya estudié, no te voy a hacer tu tarea. Es tu responsabilidad, no es mía. Para resumir, es eso. Y sí, tuve entornos donde algunas mamás les decían, oye, tu mamá no está contigo y tu mamá trabaja y cosas así, que ahora en retrospectiva, te digo, ambos son bastante independientes. Bueno, uno de mis hijos está por terminar, pero mi otra hija ya trabajando y ¿qué te puedo decir? Ultra feminista, ¿no? Pero aparte, pues orgullosos, como comenta Hortensia. Yo también diría, creo que no pasa nada si cuidas a lo mejor las variables claves o los momentos claves donde sí tienes que estar, ¿no? Claro, y es que hoy debemos de entender que el hogar es de dos y si bien a la mujer nos han designado un triple o doble rol laboral que no permite. Y hay un indicador que determina que en México el 35% de las empresas tienen mujeres en puestos de alta dirección, solamente el 35%. Entonces, pues ustedes son parte, ¿no? de cómo romper esta estadística. Me gustaría que ustedes nos digan con la experiencia que tienen, ¿qué necesita el ecosistema empresarial en México para impulsar tener más mujeres en alta dirección? Si quieres, comenzamos contigo, Hortensia. Sí, gracias, Fátima. Mira, definitivamente yo lo que creo es que los directivos, el personal de recursos humanos o la gente del área de personal que esté en el tema de la selección, no pongan etiquetas, ¿no? No pongan etiquetas de que si quieren hombre o si quieren mujer. Lo que quieres es talento y lo que tienen que buscar es el talento. ¿Quién lo trae a la mesa? Y ábrele los espacios a todos y todas, independientemente de género. Este es el tema cultural que yo creo que tenemos que cambiar de raíz, y hablo de raíz desde los hogares, nosotros que educamos o que tenemos un rol en la educación de nuestros hijos, sean hombres o sean mujeres, dejar de etiquetarlos, ¿no? Dejar de etiquetarlos y hacerlos creer que este rol es para la mujer y este rol es para el hombre, ¿no? El talento viene en todos los tamaños, en todas las formas. Alto, chaparro, gordo, flaco, blanco, moreno, no importa. El cerebro es único del ser humano, la pasión por el trabajo es único. Entonces, yo creo que son las áreas clave, son esas de decir, quitemos las etiquetas desde el hogar y quitemos las etiquetas en las personas que tienen este rol de buscar el talento, ¿no? Y que se enfoquen en poder ver el talento por sí mismo. Y el abrir los espacios, ¿no? Y nosotras mismas, todas las mujeres que están ahorita en etapa de desarrollo y evolución, de verdad que tengan la confianza de que no permitan que otros decidan por ellas, ¿no? A mí me pasaba mucho en la empresa que
había una oportunidad para una posición y ponías en la mesa a las personas que creíamos que podían ocuparla y empezabas a escuchar comentarios como, no, ella no, porque a lo mejor no va a querer porque como acaba de tener un hijo, o no, porque tiene niños chiquitos, entonces pues no va a querer, o no, pues es que tiene que salir y a lo mejor va a tener que viajar mucho. O sea, no decidas por ellas, deja que cada quien tome sus retos, decida lo que quiere hacer y tú pones las oportunidades indistintamente a todos los que tengan ese talento y las ganas, ¿no? Porque hay gente que tiene talento pero no tiene ganas. Entonces tienes que tener esa combinación, ¿no? Así es, sin duda, la dedicación y el trabajo le gana al talento en muchas ocasiones. Gracias, Hortensia. Aurora, ¿cómo quisieras complementarlo? Mira, yo creo que hay una tarea que tenemos las mujeres, en este caso porque somos las afectadas, y es como traducimos los conceptos o las búsquedas del feminismo, digamos, de la última ola de feminismo, a tu día a día, a las personas en su día a día, porque tenemos estas marchas y demás. Y yo lo que percibo es que hay diversidad de peleas en la ola feminista. Hay quienes están peleando inclusión laboral, hay quienes están peleando el tema de que se reduzcan los feminicidios, está quienes pelean el aborto, hay quienes pelean que el lenguaje inclusivo. Entonces, hay peleas que tienen mucho consenso. Por ejemplo, inclusión laboral de la mujer. Bueno, ahí estamos como que todas muy de acuerdo, pero quizás en el tema del lenguaje inclusivo hay diversas opiniones, hay opiniones divididas. Entonces, deberíamos de las peleas claras o las búsquedas claras, para no ponerle connotación negativa, empezar a traducirlas al día a día, a ver qué significa para ti, empresario, digamos yo que estoy en el ambiente empresario, promover la equidad. Bueno, a ver, y tratar de explicárselos, porque tengo amigos que según ellos son muy feministas, pero de repente los oyes y dices, ay Dios, esto es del pasado, ¿no? Volviste a los años 50, ¿no? Entonces, ayudarlos a comprender, porque esto es un tema de culturizar. Entonces, si tú se lo dices, por ejemplo, si yo, cuando me van a felicitar en mis grupos que comparto con un montón de empresarios, les digo, no me feliciten, mira, te voy a decir qué haz. Checa que en tu empresa hay igualdad de actividad, hay igualdad de salario. Checa que tengas una política de acoso. Checa que no tengas, que las decisiones de la empresa se tomen en ambientes que no provoquen el acoso, o sea, no lo hagas quizás en un entorno demasiado agresivo o que pudiera ser riesgoso para una mujer. O sea, hay espacios institucionales y luego hay espacios informales que son muy buenos para fortalecer la relación entre los colaboradores, pero de repente se vuelven demasiado riesgosos. Entonces digo yo, las decisiones de la empresa, cuida que estén en espacios institucionales sanos. Ten una política clara por ejemplo, de maternidad y de paternidad, comprendiendo que los temas familiares se tienen que tener entre los dos. Entonces, es por dar unos ejemplos. Creo que cada una de nosotros en nuestra actividad, si somos investigadoras, si somos profesionistas, si somos arquitectas, pudiéramos hacer un ejercicio similar para a nuestros colegas que están alrededor, tratar de traducirles y que no sea como una amenaza, que no sientan estas conversaciones como algo que pretende quitarles el lugar o pretende erradicarlos, ¿cómo se dice? Así irracionalmente o peleas irracionales, como que son cosas de, oye, ¿cómo mejoramos la colaboración? Y traducirlo de manera concreta. Es un reto y me esfuerzo cada día en cómo decírselos así de manera en blanco y negro, en mi día a día, ¿qué me estás diciendo? Pues, ¿no? Creo que sobre eso hay que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya para terminar el día de hoy, me gustaría que nos dieran un mensaje final a todos los que nos encontramos, un llamado a la acción, a
a qué nos quieren llamar con toda esta experiencia que tienen a todos los que nos encontramos el día de hoy, Aurora? Mira, uno ya lo comentó Hortensia, hay que romper estereotipos. Eso de rosa, mujer, azul, hombre, estilista, no sé qué, constructor. Esto no, rompamos estereotipos, pero desde nosotros, desde nuestra mente, pensar, yo lo puedo hacer, o ¿por qué no? O la pregunta es, ¿y por qué no? Para no hacerlo tan agresiva. Mantener nuestra esencia. Eso que les digo que me pasó a mí, que en algún momento traté de vestirme así como hombre y ser y hablar y demás. Yo creo que no se ocupa. Mientras seas profesional, puedes mantener tu esencia, la que sea, ¿eh? Porque puede ser más, si te arreglas, no te arreglas y eso. Lo que trato de decir es que no transformes tu ser por tratar de encajar. Mejor ser profesional. Esfuérzate en ser profesional. Y finalmente lo que yo les llamo actitud GPS. Digo, y eso aplica para todos, ¿eh? Actitud GPS, el GPS, tú le pones un origen y un destino y te dice la vía más óptima para llegar. Si tú vas en el auto y te desvías de la ruta, te vuelve a calcular. Si tú vas y te dice otra vez cómo llegar a tu destino. Si le das en sentido contrario a la ruta que te marca, te vuelve a calcular y te dice dónde está el destino y te va señalando. El GPS no llora, el GPS no se queja, el GPS no pregunta por qué a mí, y sobre todo, muy importante, el GPS no pierde tiempo. Entonces, enfoquémonos en nuestra ruta, actitud GPS para todos. Ahí está. Gracias, Aurora. Hortensia, ¿qué llamado a la acción nos... Sí, gracias, Fátima. Fíjate que yo lo que les diría es, no estamos enfrentando una lucha. O sea, esto no es una lucha, la vida no es una lucha. No se trata de enfrentarnos con los hombres, ni mucho menos. Todo lo contrario, ¿no? Somos una sociedad integradas por personas, no por géneros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué les diría yo a las mujeres? Eso, que tenemos que pensar en términos de construir y no destruir, de unir y no separar, en todos, absolutamente todos los sentidos, ¿no? Y aquí un comentario, una anécdota también, que me enteré muchos años después con mi última hija, ¿no? Una noche platicando con ellas, ella comentaba que se había sentido muy mal cuando tenía 15 años porque sus compañeras se habían ido a Disneylandia. Las mamás habían organizado un viaje a Disneylandia y a ella no la habían invitado. Y ella escuchó cuando una mamá dijo, no, a Lucía no, porque su mamá trabaja, ¿no? Y entonces, pues no, ella no puede ser parte de nuestro grupo porque su mamá no está presente y no participa con el grupo. Entonces, eso les diría, híjole, dices, no se vale, ¿no? Como mujeres de crear esto. Si tu mujer decides quedarte en su casa, se vale, por supuesto que se vale, ¿no? Pero desde ese rol debemos de entender que el mundo es diverso, que en la sociedad es diversa y que nuestro rol siempre debe de ser positivo y constructivo en todos, absolutamente todos los frentes, independientemente de dónde nos toque.